Buenas tardes a los asistentes nuevamente. Mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. En la tarde de hoy queremos darles la bienvenida al webinar Retos del Liderazgo durante los contextos complejos. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes en conjunto con diferentes facultades de la universidad, en esta ocasión puntualmente con la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo. Con este espacio queremos ofrecerles a todos ustedes nuevas alternativas para que continúen aprendiendo desde su casa en cualquier momento de su vida. Queremos contarles que al finalizar el webinar contaremos con un espacio de preguntas para responder todas las inquietudes que ustedes nos compartan. La invitación es a que durante el webinar envíen todas sus preguntas al espacio de PIR. Si tienen alguna duda técnica, por favor escribirle al panelista que se llama soporte técnico. También queremos contarles que esta actividad está siendo grabada, por lo tanto, a través de correo electrónico les compartiremos el enlace para que puedan volver a vivir este evento. El día de hoy nos acompañan como panelistas Héctor Hernández, Sebastián Trujillo y Juan Pablo Caicedo. Como moderadora de esta actividad nos acompaña Beatriz Elena Gallego, jefe de Desarrollo, Relaciones Externas y Educación Continua de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo. Beatriz, buenas tardes, bienvenida a esta actividad. Cedemos la palabra para que podamos iniciar con el evento. Bienvenida. Estela, muchísimas gracias a ti y a todos los participantes que están conectados muy puntualmente desde las 5:30. Tuvimos que darles un espacio a algunos para que se conectaran. La idea es que estemos cada vez más. Aquí ya veo que el número de participantes incrementa, así que bienvenidos a todos a este espacio. Como nos presentó Estela, vamos a tener una conversación entre tres profesores del Centro de Liderazgo Público de la Escuela de Gobierno. Los voy a presentar. Lo que pasa es que tenemos a uno que, como nos pasa a muchos en estas épocas virtuales, tiene mucho trabajo, entonces está terminando una reunión y se integrará en el proceso del webinar en unos momentos. Entonces, para mí es una felicidad estar en este webinar hoy. La verdad es que este tema del que vamos a hablar hoy lo hemos venido tratando en este grupo de trabajo ya hace varias semanas, y cómo vemos que todos estos conceptos que nosotros trabajamos de alguna manera en el Centro de Liderazgo Público se aplican o se hacen evidentes en esta coyuntura. Entonces nos pareció muy relevante hacer este ejercicio hoy de este webinar. Entonces voy a arrancar presentando a nuestros profesores hoy. Voy a empezar con Héctor Hernández. Él es profesor de la Escuela de Gobierno del Centro de Liderazgo Público de la Universidad de los Andes. Es máster en Políticas Públicas de la Universidad de Michigan e ingeniero industrial de la Universidad Javeriana. Luego nos contará si tiene oportunidad de su experiencia como ingeniero. Ha trabajado en diferentes cosas en el sector privado cuando ejercía de alguna manera la ingeniería. Ha sido pues consultor y durante muchos años fue representante comercial de empresas de Estados Unidos en América Latina, pero hace un tiempo se enamoró del tema del liderazgo y desde ahí nos acompaña en la Escuela de Gobierno como profesor en pregrado, posgrado y además de todo en los diferentes cursos de educación continua que ofrece la Escuela de Gobierno a través del Centro de Liderazgo Público. Héctor también es coach, entrenador y facilitador de programas de desarrollo humano para individuos y organizaciones. Entonces, pues bienvenido Héctor a este espacio. Gracias, Beatriz. Ahora, bienvenido, muchas gracias. Ahora voy a presentar a nuestro siguiente panelista, que es Sebastián Trujillo. Es economista con experiencia en diseño e implementación de políticas públicas. Sebastián ha trabajado en el sector público un montón. Diferentes experiencias en política económica, negociaciones internacionales, fue miembro del equipo negociador del acceso de Colombia a la OECD, trabajó en la Consejería Económica de la Presidencia de Colombia. También ha hecho ejercicios de consultoría en diferentes firmas y es máster en Administración Pública de Harvard con énfasis en liderazgo adaptativo, y esa es la razón por la que nos acompaña y hace parte de este equipo en el Centro de Liderazgo Público de la Escuela de Gobierno, porque tiene esa experiencia en liderazgo adaptativo. Entonces, cuando entre Juan Pablo se los presentaré. Por ahora quiero arrancar diciendo que, ¿qué vamos a hacer hoy? Un poco explicándolos cuál es la dinámica a la que los vamos a invitar hoy. Es una conversación que queremos que sea amena, fluida, en confianza. ¿Y sobre qué vamos a conversar? Pues vamos a conversar un poco sobre cómo estos elementos o estos conceptos que nosotros manejamos de la teoría que llamamos la teoría del liderazgo adaptativo, que viene de la escuela de Harvard, de la cual Sebastián y Juan Pablo han hecho parte, y bueno, y Héctor también ha participado en diferentes entrenamientos allá,
¿Cómo usamos esos conceptos como prisma para ver y analizar un poco la situación actual en la que nos encontramos, todo este tema de pandemia, todo este tema, en este caso, digamos, en algunos países más que en otros más fuertes de confinamiento? Entonces, nuestra idea es, hablemos de los conceptos y los profesores acá nos van a ayudar a hacer ejemplos y a hacerlo cada vez más evidente, casi que como herramientas prácticas para que ustedes puedan observar con más claridad cuando nosotros hablamos de un concepto, cómo lo tratamos de llevar a la práctica. Yo no los voy a aburrir, por supuesto, con ninguna explicación larga. La idea es que esto sea una cosa muy dinámica y al mismo tiempo que ustedes participen. Para eso les vamos a invitar a que en el transcurso de esta conversación ustedes vayan mandando sus preguntas a través del chat de preguntas y respuestas, PQR. Ahí los vamos a estar leyendo, yo las voy a estar revisando con el equipo que me está acompañando en esto, de manera que podamos ir introduciendo sus dudas y sus comentarios en esta misma conversación y que no sea una cosa donde nosotros charlamos y ustedes simplemente son espectadores. Entonces les damos la bienvenida para que por favor les invitamos a que hagan uso de ese recurso y nos hagan sus preguntas a través del chat. Entonces, ¿cómo vamos a funcionar? Yo voy a proponer unos conceptos y le voy a dar la palabra a los panelistas para que hagan, digamos, sus apreciaciones, nos cuenten sus visiones sobre cómo esos conceptos los han visto a lo largo de este tiempo y de esta pandemia hacerse evidentes. Creo que para muchos de los que trabajamos en estos temas nos hemos dado cuenta que no ha habido una circunstancia y una coyuntura que nos haya ayudado más a evidenciar muchos de estos conceptos y creo que por eso es que nos parece tan interesante. Entonces, quisiera arrancar, Héctor y Sebastián, con el tema de autoridad, poder y liderazgo. Este es un tema que normalmente a veces la gente toma como una sola cosa, ¿no? Tiene como esta idea de que esta persona o este líder o esta persona que ejerce el liderazgo cuenta con autoridad, con poder. Pero para nosotros desde esta escuela, digamos que eso tiene una visión diferente, una forma de entenderlo distinta, unos matices. Entonces, yo los quiero invitar a ustedes a que nos ayuden a discutir un poco sobre cuál es esa diferencia entre autoridad, poder y liderazgo que tiene esta visión de liderazgo adaptativo, cómo lo vemos más como un recurso que como simplemente una característica dada que tienen unos u otros líderes. Entonces le quisiera dar la palabra a Héctor para arrancar. La idea es que tengamos una conversación de aproximadamente 5 minutos sobre cada uno de los conceptos. Yo voy a estar aquí muy pendiente de los tiempos, entonces cuando ustedes allá, los que nos están viendo, vean que yo hago muecas acá, no es para ustedes, es para los panelistas que van a estar pendientes de mí cuando yo les haga señas diciéndoles que se les está acabando el tiempo para que tengamos más espacio para más conversación. Mil Héctor, gracias, buenas tardes Beatriz. y bienvenido. Vale, bueno, muchas gracias, Beatriz. Muchas Por gracias, favor, Beatriz. siéntete en libertad de interrumpirme si me estoy extendiendo mucho. Bueno, y Sebastián, qué gusto estar aquí contigo también. Pues lo primero es que, como tú decías, Beatriz, hace un momento, algunas veces tendemos a no hacer la diferencia entre el concepto de autoridad y el concepto de liderazgo, desde los cuales emana poder. Específicamente cuando hablamos de autoridad, podemos hablar de dos tipos de autoridad, que llamamos autoridades formales, que son aquellas personas quienes hemos de una manera u otra elegido para que ocupen ciertos cargos o roles y que de ellos depende algunos temas particulares, digamos que puede ser una autoridad en el sector privado, pueden ser los directivos de una organización, en el sector público, las personas que hemos elegido o hemos asignado a ciertos roles que toman decisiones usualmente. Entonces, ese es en el sentido más estricto de lo que llamamos autoridad formal, es decir, personas con un rango, con un título, que ejercen esa autoridad de diferentes maneras y con diferentes propósitos. Por otro lado, tenemos bueno, quiero diferenciar también en la autoridad formal y la informal. Entonces, la autoridad formal es aquella que es otorgada por otras personas y la autoridad informal es aquella que las personas ganan, es aquella que las personas sin tener necesariamente un título, eh, de ellos emana una confianza, emana una credibilidad que van haciendo como una capital social dentro de las personas con los que ellos interactúan, de manera que va construyéndose como una especie de autoridad que de ellos, y logra también, por supuesto, generar un poder sobre aquel grupo de personas con las que interactúa. De manera que esa es la diferencia entre autoridad formal e informal. Ahora bien, ¿qué es liderazgo? Para nosotros no necesariamente el liderazgo tiene que ver o está directamente relacionado con alguna de estas autoridades. Tú puedes tener un cargo, ser una autoridad y no necesariamente ejercer liderazgo.
O por el otro lado, puedes ejercer liderazgo y no necesariamente tener un rol de autoridad, particularmente formal, porque también de alguna manera el liderazgo confluye con la autoridad informal, tiene unos matices de autoridad informal que te otorga cierto poder ante grupos de interés. Bien, entonces eso son como las diferencias básicas. Ahora, quisiera dar la palabra a Sebastián por si tienes algo que agregar sobre ese tema, Sebastián. Héctor, muchas gracias. Pues creo que vale la pena también complementar que las funciones que debe cumplir la autoridad y que deben cumplir las personas que están ocupando un cargo de autoridad. Como decías tú ahorita, la autoridad formal es exactamente un cargo, básicamente con una descripción, un presidente, un policía, etcétera. Entonces, las funciones de autoridad usualmente son tres: dirección, protección y orden. Y la autoridad es un contrato de servicios. Yo, que soy una persona que autorizo a quien tiene autoridad, le estoy exigiendo que esa persona me dé esos tres servicios y a cambio yo confío en esa persona. Entonces, el ejemplo más clásico, la policía. La policía me da protección, me da también orden porque me dice si hay un trancón, me dice por esta vía es, o si es inseguro, me dice qué es en la casa. Entonces me protege, dirección, protección y establece un orden finalmente en la sociedad. Entonces creo que esas tres funciones de la autoridad son muy importantes para continuar diferenciando lo que tú decías al comienzo, Héctor, entre autoridad y liderazgo. Gracias, Sebastián. Muy bien. Entonces ahora, Sebastián, si quieres conversemos un poco cómo ha surgido estas distinciones en la coyuntura actual. Entonces, una manera en que lo hemos visto es lo que han tenido que hacer nuestras autoridades frente a la situación de la pandemia, a partir de una serie de elementos que en su momento eran muy inciertos. Al principio se conocía poco, al principio había muchísima especulación sobre cómo la pandemia iba a extenderse, había mucha confusión acerca de cuáles eran las mejores prácticas y demás. Y varias de nuestras autoridades, no solamente las locales, nacionales, sino a nivel mundial, tuvieron que tomar algunas decisiones que en su momento, pues algunas fueron afortunadas, otras no tanto, pero que en el conjunto fueron posibles dada su autoridad, particularmente su autoridad formal. Un caso típico, llamar a una cuarentena o decretar una cuarentena más bien, que es la manera como normalmente se hace, pues eso tiene unas implicaciones enormes que solamente las personas en ciertos rangos de autoridad la pueden hacer, la pueden llevar a cabo y la pueden ejecutar. Ahora bien, en el caso de lo que ha venido pasando en la coyuntura, y particularmente podemos hablar del caso nuestro, aquí en Colombia, pues hemos visto que algunas de esas autoridades han tenido pues serias dificultades en poder tomar las decisiones correctas. Es decir, su autoridad, si bien ha sido de la mayoría de los casos correctamente utilizada, no necesariamente en el sentido correcto de que han podido decretar las acciones necesarias para manejar la situación de la mejor manera posible, no necesariamente han sido o han provocado los resultados que han querido. Es decir, las cifras también lo están demostrando, que si bien es cierto, las cuarentenas en las que hemos sido, particularmente me incluyo, hemos sido bastante disciplinados muchos de nosotros, pues no necesariamente han resultado como se esperaba o de alguna manera han resultado contrario a como se esperaba. Sí, y también tiene que ver con esta otra parte y es que la autoridad no necesariamente logra los efectos en los grupos de interés que espera, porque son decisiones que normalmente no solo dependen de la persona que toma la autoridad. Entonces, en ese caso, ese es un buen ejemplo de cómo la autoridad se ha utilizado y no necesariamente, como digo, ha tenido los resultados que se esperan en estos casos. ¿Qué opinas tú sobre eso, Sebastián? Quería complementar lo que tú acabas de decir frente a las reacciones de nosotros los ciudadanos hoy en Colombia y en el mundo frente a las figuras de autoridad, los jefes de Estado, los alcaldes, etcétera, y enmarcar esta reacción digamos, en una línea. En un lado tenemos la contradependencia o la rebeldía, es decir, todo lo que diga la autoridad, chao, no me gusta. ¿Por qué? Porque el presidente es de un partido que yo no soy, entonces diga lo que diga el presidente, no le voy a parar bolas si ese señor está loco. O si la alcaldesa lo dice, no le voy a parar bolas y esa señora está loca. Entonces, por un lado tengo la contradependencia, la rebeldía, y por otro lado, en el otro extremo tengo la sumisión. Sí, lo que diga el presidente, sí, lo que diga la alcaldesa, sí, lo que diga mi papá, lo que diga mamá. Entonces los seres humanos tienden
a comportarse de manera binaria, porque así nacimos y porque así fuimos educados. Fuimos educados para confiar y cuando quienes tienen autoridad nos traicionan, nos transformamos y reaccionamos de manera binaria y nos convertimos en rebeldes. Entonces, actuamos siempre de manera binaria y es muy difícil encontrar el punto medio y reaccionar para trabajar de la mano de la autoridad. Y este es el trabajo que todos los ciudadanos deberían tratar de hacer. Hombre, esta figura de autoridad, este presidente, esta alcaldesa, no me gusta, no es de mi partido, pero solo por esa razón tengo que desestimar lo que está diciendo, o hay algo en lo que ella está diciendo que me es útil a mí y que le es útil a la sociedad. Diferenciar eso, diferenciar la figura de autoridad de lo que está diciendo es tal vez la labor más compleja para los seres humanos porque estamos educados para hacer completamente lo contrario. Entonces, lo quería poner de presente porque creo que en la actual coyuntura, gran parte de las discusiones políticas de los ciudadanos, incluso no de los políticos, sino de los ciudadanos, tiene que ver con estas reacciones de sumisión o rebeldía frente a lo que dicen todos nuestros mandatarios hoy en día. Perfecto, Sebastián, gracias. Y creo que ese punto medio me invita por lo menos a explorar este tema de la autoridad informal, que si bien es cierto, la autoridad como tal, la autoridad formal otorgada, tiene esas particularidades que generan la rebeldía en muchos casos o generan la sumisión, como tú lo propones, la autoridad informal que emanan de muchas de estas figuras, pues es la que normalmente nos pone o nos cuestiona si o bien la sumisión o bien la rebeldía. Es la que, de alguna manera, cuando tú dices, pues cuando, si bien es cierto, de mí depende la decisión, y va más allá de la autoridad formal, es decir, del decreto, de la norma, pues lo que yo muchas veces me pone a pensar es qué tanto le creo a esta persona, qué tanta confianza le tengo a esta persona que me está diciendo, oiga, quédese en casa, cuídese, mire que esto va a generar un problema, usted va a generar un problema grande si esto no lo logra. Y quiero traer un par de ejemplos que de hecho con Beatriz los hemos venido conversando en otros espacios, y es las diferencias que hemos visto en algunos liderazgos femeninos en algunas partes del mundo. Seguro esto ya hemos hablado y tal vez las personas que nos escuchan también no lo han hablado bastante, pero solamente para ilustrar el punto, que hemos tenido varios ejemplos de mujeres que han liderado o que en este momento autoridades que han hecho unos ejercicios muy interesantes de autoridad informal y liderazgo y han tenido unos resultados asombrosos en países como Nueva Zelanda, Alemania, Taiwán. Han sido mujeres que han usado su autoridad de manera pues, muy adecuada, pero al mismo tiempo han generado una enorme credibilidad. Y tal vez el tema de Beatriz, si quieres tú aportar en este caso sobre nuestras discusiones sería interesante, es cómo estas mujeres han logrado transmitir un mensaje de cuidado increíblemente potente que han movido a las ciudadanías, a las personas, a realmente hacerse responsables de su parte del problema. Y eso finalmente ha generado unos impactos muy interesantes en aquellos países. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas, Beatriz? Y si quieres... No, pues muchas gracias. Creo que es un tema súper relevante, como decías tú, hemos hablado en otros escenarios y es esa diferencia, digamos, en el tipo, como en el ejercicio de liderazgo que han tenido algunas mujeres, pero también debo aquí reconocer, porque lo he hablado con varias personas y es también hombres, ¿no? Que se han ido más por el camino del cuidado, incluso que del uso puro y duro, como lo mencionaba Sebastián, de la autoridad. Pero yo quisiera que pasáramos al siguiente tema, Héctor, porque Dale. no quisiera que nos quedáramos, nos podríamos quedar nosotros felices hablando solo de esto, pero creo que hay unos elementos que nos van también a ayudar a avanzar en esta conversación y en esta propuesta que tenemos hoy para las personas que nos acompañan de qué más elementos del liderazgo adaptativo nos sirven para poder analizar esta situación con otros ojos. La visión sistémica. Yo, lo dirán ustedes ahora, digamos, con mucho más detalle y ojalá, como les mencionaba yo al principio, aterrizándolo ya como a ejemplos muy concretos que se les vengan a la mente relacionados con lo que estamos viviendo ahorita. Em, pero desde esta visión, todos estamos interconectados y todo lo que yo haga tiene un impacto en mi entorno y nunca antes, creo yo, o con mucha dificultad, habíamos visto un ejemplo tan claro, tan cercano, tan cotidiano de cómo lo que yo hago impacta al otro y lo que yo dejo de hacer impacta al otro, ¿no? Como el uso de mi máscara tiene todo que ver con el otro y mis comportamientos realmente me atan, digamos, a la sociedad como un todo. Entonces ahí me parecería súper interesante, no sé si le doy la palabra a Sebastián primero para que nos diga como cuál es esa visión sistémica que nos propone el liderazgo adaptativo que podemos ver con tanta claridad hoy
en este momento de pandemia. Gracias, Beatriz. Pues voy a empezar por el contrario, por lo que no es una visión sistémica y es una visión simplista de la realidad. Usualmente los seres humanos también estamos educados para ver los problemas y la realidad de forma simplista, es decir, que un problema es determinado por una sola variable, o personalizar los problemas. Entonces decimos, esta persona hizo esto porque es un mal ser humano, o digamos, personalizo el problema, o mi jefe lo que me tiene es bronca, pero muy pocas veces nos ponemos a ver el sistema de manera mucho más compleja y qué es lo que está pasando alrededor. Es un ejemplo, digamos, de lo que está sucediendo con el COVID y las medidas que se han tomado puede ayudarnos a ilustrar. Por ejemplo, hay ahora un debate sobre si la cuarentena en algunos países no ha funcionado. ¿Por qué en unos países asiáticos como Singapur sí funcionó? ¿Y por qué en otros países donde hemos tenido cuarentenas estrictas no ha funcionado? Y, y esto tiene que ver con una visión mucho más sistémica, algo que se nos está escapando en este momento, que todavía no sabemos qué es, que puede tener que ver con los elementos culturales de esas poblaciones asiáticas, algunas poblaciones europeas nórdicas o las alemanas, que tienen esos ciudadanos tienen unos ADN culturales completamente diferentes y a nosotros nos pueden poner cuarentenas eternas, pero seguramente la propagación del virus en esos países va a ser mucho menor, porque hay unos elementos culturales que no estamos teniendo en cuenta. Aquí pensamos que la cuarentena es la única solución a todo y posiblemente no lo es. Hay otros elementos. Entonces, eh, los problemas por lo general son multivariados y por lo tanto las soluciones tienen que también tener múltiples variables, tienen que, digamos, depender de múltiples aproximaciones. Entonces, lo quiero mencionar porque usualmente nosotros tratamos de simplificar todos los problemas y decimos, no, el problema es de este alcalde o este presidente que hizo mal esto o que hizo bien esto, y uno oye posiciones perfectamente bien articuladas criticando la cuarentena o criticando la apertura, y son personas perfectamente inteligentes, unos técnicos, unos tecnócratas en cada uno de esos asuntos, y uno dice, Dios mío, entonces ahorita queda completamente perdido. Pero la realidad es mucho más compleja que una misma disciplina, que las ciencias económicas, que las ciencias epidemiológicas, que la medicina. Entonces hay muchos más elementos que por lo general no vemos y que deberíamos tomarnos el trabajo de ver. Entonces yo le daría la palabra a Héctor para que complementara, a ver qué se nos escapó. Gracias, gracias Sebastián. No, mira, yo quisiera en este momento, aterrizar un poquito más el concepto de la visión sistémica, traer el ejemplo que usamos, una metáfora que usamos nosotros constantemente en clase, y es el ejemplo de subirnos al balcón. Para decirlo rápidamente, imagínate que estás en una fiesta y estás pasándola muy bien y de pronto te da por subirte al segundo piso, hay un balcón y empiezas a mirar la fiesta desde arriba. Pues resulta que tu visión cuando estabas en la pista de baile era que la fiesta estaba muy buena, que la música estaba excelente, pero cuando subes y miras desde arriba probablemente te das cuenta que hay otras cosas que están pasando que no la habías visto cuando estabas en la pista. Y que puede estar pasando que hay personas que no están divirtiéndose tanto, hay personas que la están pasando muy bien, hay otros que están por allí borrachitos en la esquina, etcétera. Esa postura, más bien esa metáfora, nos ayuda a entender lo que acabas de decir, que muchas veces nosotros tenemos una visión sobre un tema, pero es nuestra visión que está determinada por nuestros sesgos, por nuestra cultura, por nuestras gafas, las gafas que utilizamos para ver las cosas. Cuando nos salimos de cuando hacemos el ejercicio consciente de salirnos y podernos ver desde arriba, como si estuviéramos en un balcón, pues podemos empezar a ver lo que estás diciendo, de que hay otras miradas, de que hay otras posturas frente a un problema, y eso nos genera además, ojalá, o en muchos casos, nos genera juicios, por supuesto, cómo esta persona puede pensar tan diferente, pero si logramos trascender un poco esos juicios y empezar a entender que probablemente las posiciones de los demás pueden ser tan válidas como la mía, pues empezamos a ver el sistema, ahí es donde empezamos a ver un sistema que en su conjunto tiene mucho sentido, a pesar de que es muy complejo porque está compuesto de seres humanos tan complejos como yo, en mis complejidades emocionales, en mis complejidades humanas, en mis creencias, mis valores, etcétera, pues empiezo a entender también que allá afuera hay otras personas con las mismas complejidades o diferentes, pero y complejos de todas maneras, que también ven el mundo o este mismo tema de otras maneras que también pueden ser válidas. Entender eso a mí me ha tomado muchos años, pero ha sido increíblemente útil. Eso lo aplico en mi familia, eso lo aplico en clase, eso lo aplico en este momento, por ejemplo, lo podemos aplicar para la pandemia. ¿Cómo te parece a ti que podríamos aplicarlo para la pandemia, Sebastián?
Pues, en primer lugar, yo diría que es muy importante lo que tú acabas de decir de traer visiones diferentes. Usualmente nosotros tenemos una tendencia muy fuerte a oír exactamente lo mismo que nosotros pensamos. Entonces es como un sesgo muy fuerte que nosotros tenemos ahí y estamos, mejor dicho, y sencillamente leemos todo. Las redes sociales refuerzan esto, porque las redes sociales tienen unos algoritmos donde nos permiten ver únicamente personas que piensan de la misma manera Claro. a nosotros. Entonces es muy difícil salirnos de esta, digamos, de esta costra y poder subirnos al balcón y ver otras miradas. Es difícil para nosotros, es difícil para los gobernantes, es difícil para cualquier ciudadano. Entonces la mejor forma es tratar de traer esas visiones a la mesa. De hecho, hay casos muy prácticos de organizaciones, firmas multinacionales, donde tienen protocolos que para cada problema, digamos, de un cliente o una firma consultora, tienen que tener por lo menos tres visiones diferentes del problema. Y esos son los protocolos. No importa si el problema es fácil, difícil, no, tienen que tener tres visiones diferentes. Porque para estas compañías la mejor forma de poder tener una visión mucho más sistémica y de traer otras voces es estableciendo protocolos de traer otras voces, personas que piensen diferente a nosotros y orquestar ese conflicto. Digamos, ahorita vamos a hablar más adelante de conflicto, pero normalmente cuando existen esas visiones encontradas, pues se genera conflicto. Entonces, creo que esto es el momento para hacerlo en este momento de pandemia. Claro, porque a propósito, digamos que yo creo que con lo que tú decías de las redes sociales, terminamos realmente convenciéndonos de que lo que nosotros pensamos es lo que es, y es la verdad, y que lo que los demás piensan o hacen está equivocado. Y eso tiene unos riesgos enormes. Algún maestro me decía que no hay nada más peligroso que nosotros los buenos, ¿no? Que considerarme yo que yo soy del bando de los buenos y desde el bando de los buenos sé qué hacer. O sea, un ejemplo práctico que por ahora no lo estamos usando es el tema del fútbol. Es mi equipo el bueno. Tenemos una mentalidad tribal y desde ese momento mi equipo es bueno, yo quiero que mi equipo gane y que todos los demás pierdan. Sí, pues es una de las características de los juegos y de los deportes. Sin embargo, si lo aplicamos a la pandemia, pues también hemos visto, o por lo menos hay diferentes posturas, hay diferentes opiniones, hay diferentes grupos de interés que ven esto de maneras muy diferentes. A mí me gusta también la metáfora que por ahí oía, yo no sé si todavía estará circulando, y es que estamos todos atravesando por la misma tempestad, pero no todos estamos en el mismo barco, todos estamos en diferente barco o en diferente embarcación, ¿no? Y eso nos da una visión de la tormenta muy particular, porque hay personas como yo, que pues realmente yo no he salido de mi casa, tengo unos privilegios que me permiten estar aquí, dictar mis clases en línea y demás, pues yo voy en un barco cómodo en esta pandemia. Claro, he tenido pérdidas también, he tenido situaciones en las que a mí me encantaría ir a visitar a mi madre que hace 4 meses no la visito, me encantaría hacer una serie de cosas que hacía normalmente. Sin embargo, dentro de toda la tormenta yo he estado muy protegido. Ahora, hay otras personas que no la están pasando tan bien, no van en un barco tan cómodo como el mío. Hay personas que realmente la han sufrido. Entonces, desde esa perspectiva es interesante ver cómo, a pesar de que esta situación tan compleja nos afecta a todos nos afecta de manera diferente y todos tenemos además posturas diferentes de acuerdo a cómo nos afecta. ¿Mm? Entonces, pues esa es una de las maneras en que podemos ver esto como un sistema. Ahora, no estoy seguro si sea el momento para empezar a hablar cómo eso nos puede invitar a actuar de ciertas maneras para poder ser parte de una solución más allá Yo, de. yo ahí te voy a interrumpir un momentico Dale. porque quisiera entrar en un tema que seguramente de alguna manera tú vas a ir llegando allá, pero y es el tema de entendiendo un poco y retomando esto que ustedes dicen como es urgente, además yo creo en este momento entendernos como parte de ese todo y cómo tratar de alguna manera dar un paso hacia atrás y ver la complejidad de la circunstancia donde tenemos autoridades tratando de ejercer su responsabilidad, tratando de meterle a esto un orden, digamos, y responder a esas además angustias que evidentemente tenemos todos como sociedad y esperamos que además la autoridad no las resuelva. También nosotros cómo nos hacemos cargo como ciudadanos de nuestra responsabilidad y digamos que en ese marco general. Yo quisiera que entráramos en un siguiente tema que también a mí me parece que es muy, digamos, que nos ayuda mucho a afinar la mirada cuidadosa frente a la circunstancia, tomando distancia, y es cómo manejar los cambios de hábitos y costumbres. Mm, Eh, lo que, digamos, a lo que nos enfrentamos actualmente y probablemente hacia el futuro está mucho más relacionado desde esta perspectiva además adaptativa
con los cambios y las transformaciones en los hábitos y las costumbres que venimos teniendo hace mucho tiempo y que ahora nos están diciendo que ya no podemos tener. Y no necesariamente con una consecución de una vacuna. Que nos va rápidamente, o quisiéramos pensar que nos va a devolver a la normalidad anterior, ¿no? Es decir, tenemos como esta lucha un poco entre cómo cambiamos y transformamos esos comportamientos, esas costumbres con las que ya veníamos andando en piloto automático muchas veces, y cómo nos estamos apegando algunos, digamos, a decir, no, a mí que me resuelvan esto con una vacuna o con un tema, digamos, con un recurso médico que me solucione eso para yo volver a lo que hacía antes, ¿no? Y ahí me gustaría que habláramos de eso y de cómo esas transformaciones o esos pasos también implican pérdidas, ¿no? ¿Qué estoy perdiendo yo como ciudadano cuando digo, bueno, cosas que probablemente en esta nueva normalidad no podría hacer? Ahí me gustaría que ustedes elaboraran también alrededor del ejemplo de la pandemia y de la cuarentena. Bien. Bien. Sí, Sebastián, ¿quieres? pues si me permiten, quisiera empezar también con, dando un paso hacia atrás, haciendo una distinción muy importante y tiene que ver con cuando mencionas la adaptación, tiene que ver con los retos o problemas o desafíos técnicos y adaptativos. Los desafíos técnicos son aquellos problemas para los cuales ya sabemos una solución y esa solución tiene que ver con un conocimiento o un expertise ya aceptado en la sociedad, una vacuna, por ejemplo, existente, digámoslo así. O el ejemplo más clásico de un desafío técnico es yo me fracturo un brazo, yo exactamente sé cuál es el procedimiento, voy donde un médico y con base en el conocimiento me cura y se acabó. El desafío adaptativo, que es el que estamos viviendo actual como la pandemia, yo también lo podría ilustrar con, si mañana me da un infarto, no será suficiente con digamos, con una cirugía de corazón. Voy a tener que cambiar todos mis hábitos, encontrar cuáles son las fuentes de estrés, si es mi trabajo, mirar si renuncio a mi trabajo, tiene que ver con la mala alimentación que tengo. Esto es una costumbre que viene posiblemente de mala alimentación, hábitos de mala alimentación familiar. No hago deporte, nunca lo he hecho, entonces voy a tener que cambiar no solo hábitos, pero encima de los hábitos, cuáles son mis valores culturales que me han llevado a tener esos hábitos de vida malsanos. Entonces, la pandemia es exactamente eso, es un reto adaptativo donde la sociedad, donde todo el mundo se está teniendo que adaptar. No sabemos para dónde vamos, no tenemos ni idea. La esencia del desafío adaptativo es que también hay incertidumbre. No tenemos ni idea qué tenemos que hacer. La autoridad hace lo posible, los ciudadanos hacemos lo posible y ahí estamos todos navegando, pero sabemos ciertos elementos culturales, como tú lo decías, ciertos hábitos que tenemos que comenzar a cambiar. Quedarnos en la casa es uno de ellos y es dificilísimo. Y hoy, digamos que está haciendo agua esa cuarentena o esa restricción. Los ciudadanos ya no aguantan más quedarse en la casa. Unos porque no pueden, por razones económicas, y otros sencillamente por razones de salud mental. Entonces, eso demuestra lo difícil que es cambiar hábitos y como tú decías, todos estamos esperando que llegue esa solución técnica, esa vacuna, para que podamos irnos mañana de fiesta, abrazar a todo el mundo, a los trabajos y a las grandes conferencias. Y tal vez eso no va a pasar en los próximos meses o algunos años, porque las vacunas muchas veces no son completamente efectivas, entonces nos tocará hacer nuestra parte de trabajo adaptativo y como tú decías ahorita, adaptarnos como sociedad, esas líneas de código que tenemos de contacto social, en muchos casos de no hacerle caso a la autoridad, pues nos tocará empezar a cambiar y empezar a acogernos a las normas, al distanciamiento social y a cambiar muchos elementos culturales que todavía no sabemos ni siquiera cuáles son. Entonces, ese es el clarísimo ejemplo de un reto adaptativo, de un desafío adaptativo, tiene que ver con la pandemia. Ya, pues gracias, yo recojo lo que acabas de decir, porque ahí es donde se evidencian las pérdidas de las que Beatriz estaba hablando. O sea, qué voy a perder al tener que cambiar mis hábitos? Sí, en el ejemplo que ponías del tema de corazón, si te da un infarto, pero pues toco madera, ¿no? Pero bueno, el ejemplo del corazón, pues ese cambio de vida genera una cantidad de transformaciones personales, sociales, ¿no? Algunas veces que hablamos de eso, hablamos que inclusive te va a tocar cambiar de amigos, porque ya con los amigos que salías a tomar trago y a comer chicharrón, pues ya no te convienen. Ahora, las implicaciones que tiene eso para una persona, y hablando en serio, pues imagínate tú tener que transformar todas tus estructuras de vida. Claro, en el fondo y a la larga va a ser mucho mejor para ti, pero esos cambios va a implicar choques con los amigos, van a implicar tal vez peleas con algunos miembros de tu familia o discusiones o diferencias, etcétera.
O sea que eso es a lo que se refiere Beatriz cuando habla de las pérdidas y me parece muy importante porque definitivamente muchos de nosotros hemos perdido cosas y unos más graves que otras y como tú dices, esto es tan incierto, no sabemos incluso qué vamos a perder mañana, no sabemos, ¿sí? Pero sí vamos a tener que explorar, o más bien ir adaptándonos y explorando qué implicaciones tienen esos cambios para nosotros. Y quiero traer un comentario adicional para seguir con la conversación con Beatriz y es, esto realmente es un trabajo de varios niveles. Uno es a nivel social, ¿no? O sea, toda la sociedad. En este caso, vamos a hablar de Colombia, podemos hablar de Bogotá, podemos hablar, en fin, a ese nivel macro. Otro, como a nivel más pequeño, como en los diferentes círculos en los que tú te mueves, también hemos tenido que aprender a vivir diferente. Hace 3 meses estábamos, o 4 meses estábamos todos en diferentes actividades. Hoy estamos reunidos todos en el mismo lugar, haciendo diferentes actividades, pero la dinámica ha cambiado mucho. Pero sobre todo, y es el tercer nivel, es lo que tengo que cambiar yo. Es de las cosas que yo debo hacerme consciente. Eso que tú decías, pues en el tema del corazón también hay cosas que yo necesito cambiar, visiones, creencias, valores que necesito cuestionarme porque no funcionan hoy en día de la manera como el mundo está viviendo y no funcionan para mí en mi nueva coyuntura. Entonces son esos tres niveles y el más importante, tal vez el más relevante, decimos en liderazgo, es ese, ¿cómo cambio yo? ¿Qué es lo que yo necesito cambiar? ¿Qué es lo que yo necesito negociar con personas en las que antes generaba unas dinámicas que no necesariamente me servían para esa coyuntura, pero en esta actual no me sirven? ¿Y qué va a pasar mañana? Probablemente va a tener que seguir cambiando y renegociando cosas, ¿no? Entonces, ese es un tema fundamental del proceso de liderazgo personal. Buenísimo, pues muchas gracias por esos análisis. Yo creo que son muy útiles para entender un poco mejor o por lo menos con otra visión esta pandemia. Tengo unas preguntas, quiero decirles a los que nos están escribiendo, tengo varias preguntas sobre autoridad que quisiera retomar al final cuando última revisión de este último concepto. Tengo gente como preguntándome un poquito más de autoridad, entonces creo que vale la pena que tengamos un poquito más de tiempo para ello, pero antes de pasar a la pregunta de autoridad y a una última pregunta que tengo yo planteada aquí para ustedes, me gustaría que habláramos de la importancia del conflicto y aquí quisiera darle la palabra a Sebastián porque lo hemos hablado previamente y me parece que tiene una idea muy interesante de cómo en este momento en particular ver el conflicto de una manera más positiva nos puede ayudar a entender las bondades que las diferencias de pensamiento pueden traer para una sociedad en una circunstancia como estas. Tradicionalmente, me corrige Sebastián, pero uno ve el conflicto con una carga muy negativa y además queremos siempre evitar el conflicto, no nos queremos alejar de las diferencias de opinión, de las diferencias de visiones y creemos que lo mejor es estar todos como de un mismo lado, un poco en la idea de que remando juntos hacia la misma dirección vamos a llegar a algún lugar más rápido. Pero a mí me gustaría que tú nos dieras también un poco esa visión y luego Héctor nos complementara también cómo ven el tema del conflicto en este momento y el valor que puede tener en una situación tan compleja y tan particular como la que estamos viviendo. Gracias, Beatriz. Pues sí, en efecto, el conflicto yo creo que es una herramienta, es un medio muy importante para alcanzar unos objetivos en esta área, digamos, de el ejercicio de liderazgo y tratar de intervenir los sistemas sociales. Como tú decías, ahorita le tenemos pavor al conflicto, pero nuevamente nos actuamos de modo binario. Hay personas que son adictas al conflicto y están todo el día cazando peleas en Twitter, pelean hasta con la sombra, y hay personas que en efecto no les gusta el conflicto, dicen a todos sí, y son, digamos, personas que le agradan a todo el mundo y no generan conflicto. Entonces actuamos siempre en ese modo binario. En particular, muchas personas le tenemos al conflicto y pensamos, quiero ilustrarlo con un ejemplo, que las discusiones o las peleas o conflictos entre el presidente y la alcaldesa de Bogotá son un desastre para el país. Y las personas dicen, estoy cansado de esta peleadera. Yo en lo personal he considerado que desde el comienzo de la pandemia este conflicto es algo tremendamente positivo porque nos ha llevado hacia equilibrios mucho más positivos. Yo he pensado que si no, de no haber sido por las presiones de la alcaldesa por cerrar, hubiera sido, mejor dicho, ella contribuyó a que las restricciones fueran más estrictas al comienzo y hoy el presidente está contribuyendo a la reactivación de la economía. Entonces cada uno ha tenido que ceder y cada uno ha puesto sus posiciones de presente, creo yo, de una manera muy efectiva en términos del beneficio para la sociedad. Las personas siguen pensando que el uno tiene la razón o que el otro la tiene. Yo creo que no es así. Ninguno de los dos tiene la absoluta razón. Creo que estas discusiones, estos conflictos entre ellos dos y sus equipos técnicos
han llevado a un resultado mucho más positivo para la sociedad. Entonces, y creo que nos deberíamos como sociedad preparar para esos, digamos, para esos conflictos y para tener tolerancia al conflicto. Digamos, algo muy importante y un concepto muy importante en este marco de liderazgo adaptativo tiene que ver con un ambiente contenedor para el conflicto. Un ambiente contenedor es literalmente un ambiente para albergar o para contener ese conflicto. Si cada vez que discutimos lo hacemos con malas palabras, a través de la brevedad injusta del Twitter, o de la simpleza también de las redes sociales, pues tal vez no es el mejor ambiente contenedor para tener el conflicto. Si en cambio el conflicto se hace a través de diálogo constructivo, de reuniones, por ejemplo, cuando vemos que se reúne el presidente y la alcaldesa, siempre sale un resultado positivo. En cambio, cuando tienen las discusiones a través de Twitter, pues tal vez el resultado no es tan positivo. Entonces, creo que tenemos todos que aumentar nuestra tolerancia al conflicto y tratar de procurar por un ambiente mucho más amigable para que se dé ese conflicto, esas discusiones, de las cuales siempre va a salir una solución mucho más positiva para la sociedad. Gracias, Sebastián. Y solamente agregaría una cosa a lo que estás diciendo, concuerdo absolutamente con eso, y es la siguiente, es que el conflicto y lo que tú acá llamaste rápidamente el desequilibrio que es una zona de incomodidad en la que yo muchas veces me siento cuestionado, algunas veces me siento amenazado, pero en el fondo, esa contención que me permite transitar por esa incomodidad, al final nos lleva a lo que llamamos nosotros aprendizaje. Es decir, hoy en día, y gracias a lo que tú estás diciendo de los conflictos que han generado el presidente y la alcaldesa, seguramente como cuerpo dirigente hemos aprendido, o ellos han aprendido, y como sociedad nosotros también, que hay puntos intermedios, o más bien zonas de gris, que no es ni blanco como sería uno, o negro como sería el otro, sino que lo más apropiado para cuidarnos todos son esas zonas grises y que son puntos de acuerdo que han llegado, de consensos en donde se ha creado algo mucho más poderoso de lo que cualquiera de los dos hubiera podido pensar individualmente. Entonces, esa zona de incomodidad que genera aprendizaje es una fundamental que nosotros tratamos de gestionar siempre en liderazgo, cuando ejercemos liderazgo, y es movilizar a estos grupos, movilizar a estos sistemas hacia puntos o equilibrio, le llamamos mejor, los diferentes puntos de equilibrio, donde esos aprendizajes se generen y se integren, de manera que es como una evolución en la solución de algún tema en particular. Buenísimo. Yo creo que ahí podemos cerrar un poco como esta intención que teníamos nosotros de presentar como estos conceptos transversales que nos dan como elementos para ver esta coyuntura con unos ojos diferentes y tratar como de jugar a veces con nuestra mente para ver las cosas desde otro ángulo. Sin embargo, antes de pasar y creo que Juan Pablo ya está por conectarse, entonces antes de que llegue Juan Pablo y conversemos un poquito de un par de preguntas que tengo ahí, me gustaría transmitirles unas preguntas que tenemos acá al público. Voy a dividirlo en dos cosas. Una, sobre temas de autoridad. Aquí preguntan cómo manejar choques de autoridad y creo que ahí lo que acaba de decir Sebastián sobre el tema del conflicto seguramente responde buena parte de esa pregunta, pero de pronto si quieren algo más que agregar, pues ahí sería el momento. Y alguien pregunta que cuáles son los problemas que puede traer la autoridad, que también me parece que es muy útil para parte de nuestras conversaciones que tenemos permanentemente cuando decimos cómo usar esa autoridad como recurso de la mejor manera. Y el otro tema que me pareció también además muy interesante y es si el desafío adaptativo es diferente según la generación. Y dice aquí, nos está preguntando Eduardo Pulido si de pronto los países jóvenes van a tener mayor probabilidad de adaptarse a la nueva condición y creo que es un tema muy bonito para nosotros. Aquí está entrando Juan Pablo, entonces si me permiten lo voy a presentar, que no quede ahí en la pantalla sin que ustedes sepan quién es y ya les doy la palabra a Héctor y a Sebastián para que me ayuden con esas preguntas mientras Juan Pablo nos coge aquí un poco, se monta el tren de la conversación. Entonces, pues Juan Pablo es máster en Administración Pública y Planeación Urbana de Harvard, es abogado y literato de la Universidad de los Andes, tiene especialización en Gestión Pública de Instituciones de esta Universidad de los Andes también, y ha trabajado también en el tema público y privado, desde el privado como consultor y pues desde el público ha trabajado en diferentes organizaciones, el gobierno nacional, actualmente alcaldía de Bogotá. Entonces, pues le damos la bienvenida a Juan Pablo, lo estábamos esperando, él también hizo parte del equipo de liderazgo adaptativo de Harvard y también por eso hace parte de este grupo acá del Centro de Liderazgo Público. Entonces, hola Juan Pablo. Hola Beatriz, hola a todos mis compañeros, lamento mucho la tardanza, a todos los que nos están viendo, gajes de la autoridad, digamos, de tener que
que satisfacer, por supuesto, los pedidos de la autoridad, que la gente que nos está viendo, que eso ha sido servidora pública, sabe pues que son retos, digamos, complejos para todos. Me excuso por llegar tarde, vengo siguiendo la conversación hace ya un tiempo, escuché casi toda la reflexión de Sebas y de Héctor sobre autoridad, entonces estoy más o menos al día. Listo, perfecto. Entonces le doy la palabra a Sebastián y a Héctor por si quieren hacer alguna adición y tú, Juan Pablo, por supuesto, bienvenido. Y podemos luego cerrar así con una de las preguntas que tengo aquí yo reservada para ustedes. Pues yo quisiera hacer un comentario, si me permite, sobre lo de choques de autoridad. ¿Cómo se manejan los choques? Yo creo que los choques de autoridad, como decía hace un rato Sebastián, son útiles. Son útiles porque generan unos diálogos y unas dinámicas que finalmente pueden canalizarse hacia objetivos muy interesantes. Pero quiero decir dos cosas. Primero, requiere, o más bien, para que sean productivas requieren, yo digo que una alta dosis o un alto nivel de humildad. Humildad en el sentido que de no pensar que yo soy el único que tengo la respuesta y que si oigo una respuesta diferente, pues mirarla con curiosidad y decir, bueno, probablemente ahí hay algo que yo quiero, que yo puedo, de lo que yo puedo aprender y aprovechar. Entonces yo creo que la humildad es importante, sobre todo a esos niveles tan altos de autoridad. Pero lo segundo, además de la humildad, lo segundo es también estar, pues, que implica abiertos al aprendizaje. Y se me acaba de ir la paloma, qué pena. Sebastián, sálvame porque se me acaba de ir la paloma sobre lo siguiente, a ver si me acuerdo ahorita. Listo, dale, no, te complemento sobre lo que estabas hablando de cómo manejar los choques de autoridad. Yo ahorita hablaba de un concepto que se llama el ambiente contenedor, es donde se dan las discusiones y donde se pueden dar estos conflictos entre figuras de autoridad. Es muy importante, uno, como decíamos, y como decía ahorita Héctor, digamos las formas en que se da este conflicto, que no sea a través de la simpleza, de las redes sociales, que sea a través de discusiones, por eso a través de reuniones, digamos que sea a través del diálogo fructífero. Eso por un lado, por el tema informal. Pero también no olvidemos las instituciones o las normas, los límites legales e institucionales que tiene un país o una organización o un sistema social, unas normas familiares o unas normas al interior de una compañía que determinan la forma en cuál es, digamos, la forma a través de la cual se debe gestionar ese conflicto. Entonces, es muy importante, ahorita que hablaban de choques de autoridad, o en Colombia en la política se conoce como choques de trenes, que se den dentro del marco institucional, que los debates todos se den dentro del marco institucional a nivel político, a nivel de una compañía dentro de las normas, e incluso a nivel familiar, que siempre respetemos las normas que hemos creado para que el diálogo y ese conflicto se dé de una manera productiva y puedan salir cosas positivas de ahí. Ya me acordé lo que iba a decir. Y es lo siguiente, lo que estás diciendo, no solamente tener unas normas, tener una dinámica particular que también respete y honre las posiciones de los demás, sino mantener el tema del que estamos trabajando en el centro. ¿Qué quiero decir con eso? En lugar de convertirlo muchas veces en temas personales, que es lo que en algún momento hablábamos sobre mis ideologías o mis razones o qué sé yo, ¿cómo ese conflicto, esos choques de autoridad sean productivos si las partes acuerdan de mantener el tema en el centro? Es decir, ¿de qué se trata esto? Se trata de proteger la ciudadanía, se trata de proteger la economía, se trata de un bien común, de un bien mucho mayor que mucho más allá de cualquiera de los intereses de cada una de las partes. Yo creo que si se tiene esa conciencia y que si por alguna razón, digamos, si yo soy parte de un conflicto y estoy notando que se me está volviendo un tema personal, pues poderlo gestionar y decir, no, un momento, esto no se trata de mí, esto se trata es de esto, de mantener, cualquiera que sea el objetivo, cualquiera que sea el propósito. Eso era lo que quería decir. Yo quisiera decir un par de cosas sobre esto. Obviamente pues estoy tratando de ponerme al día, pero yo lo que trato siempre de insistir mucho en este tema es la necesidad de tener una capacidad de diagnóstico muy potente, porque siento que estamos sobresimplificando la conversación, dando unos consejos muy fáciles digamos, de digerir, pero casi imposibles de implementar en un contexto complejo como el que estaba hablando Sebastián, ¿no? Un marco institucional como el Estado o como el debate público o inclusive una familia. Es igual de compleja la discusión a nivel familiar. Solo decir como es que hay que tener en cuenta una cosa o la otra, yo insistiría mucho más en tratar de ser muy enfático en tener una visión más panorámica, ¿no? En ver, claro, un segundo nivel de eso es, bueno, ¿cómo me está afectando a mí, mis propias creencias, las discusiones que estamos teniendo?
¿cierto? Y la agenda que estamos tratando de moldear entre todos y el aprendizaje en común, pero también qué es lo que está pasando afuera. Yo cómo interpreto los silencios o los no silencios de lo que está pasando alrededor mío. O sea, para nosotros, para la manera en la que se ve esto desde la Escuela de Gobierno de los Andes, eso es tal vez lo fundamental y donde realmente, para mí personalmente como profesor de esto, esta visión del liderazgo adaptativo realmente agrega un valor distinto. Y es, yo tengo una capacidad de autorreflexión primero, ¿cierto? Y de diagnóstico complejo, de entender todas esas redes que son invisibles en todo momento, de entenderlas en mayor detalle y luego a partir de ahí guío mis acciones. Y una vez mis acciones suceden en el espacio en el que estoy tratando de intervenir, eso tiene un efecto sobre los demás y sobre mí que puede cambiar la dinámica en sí misma, que era tal vez lo que Sebas hablaba de la relación entre el gobierno de Bogotá y el gobierno nacional en una crisis como esta. Y es, todos están aprendiendo a manejar esto porque es que nadie sabe. Es decir, el nivel de incertidumbre es muy alto y dependiendo de la lectura que uno tenga de la situación, las autoridades se están comportando de la manera en la que uno esperaría que se comportaran. Pero lo que creo que Sebastián estaba tratando de sugerir, con lo que yo estoy completamente de acuerdo, es que han sido ambas autoridades más fuertes, hábiles en mantener un nivel de tensión productiva, ¿cierto? En el que, siento yo, han dejado un poco de lado las agendas políticas en pro de defender y de proteger a la ciudadanía en un momento complejo. O sea, uno podría ponerse a pelear el número de ventiladores, le di este ventilador, no le di este ventilador, cuántos me debe, etcétera, y tomarse eso personal como un ataque político, por ejemplo, o ir a sentarse personas que tienen visiones distintas y prioridades distintas dentro de un problema muy, muy complejo, ¿cierto? La alcaldía de Bogotá y la alcaldesa mayor está pensando en la concentración de gente que tienen las unidades de cuidados intensivos y cuántas camas disponibles tienen. El ministro de Salud está pensando en el país completo, ¿no? Y en la necesidad que tienen unos municipios a donde va a ser mucho más difícil, puede que solo necesiten un respirador, pero que llevar ese respirador implique una tarea muy, muy compleja que sinceramente a la alcaldesa de Bogotá o al alcalde de Medellín o al alcalde de Cali o al alcalde de Barranquilla no le importa. No le importa que en Titiribí necesiten un ventilador, ¿cierto? Y gestionar esa tensión es muy difícil. Y creo que ahí es donde se vuelve valioso uno empezar a ver que hay un montón de intereses que si uno no hace las preguntas correctas, nunca va a ver y nunca va a entender y va a seguir como en un espacio de distancia a partir del cual no puede aprender nada. Creo que ese tipo de conversación puede ser un poco más ilustrativa de esto cómo funciona, porque por supuesto que el elemento de autorreflexión es muy importante, pero sobre todo, al menos para mí, el elemento de análisis de lo que está pasando alrededor de uno, que como dice Héctor, si uno está muy metido en la agenda de uno, le cuesta mucho trabajo conectarse con las necesidades que tienen los demás. Juan Pablo, me voy a aprovechar de eso que acabas de decir, porque tengo acá una cosa que me parece muy relevante para eso que tú estás mencionando, y es los contextos complejos nos implican revisar a profundidad la vida, qué es la vida para mí, cómo es eso individualmente, cómo eso individualmente afecta a la sociedad. O sea, un poco la reflexión que nos está planteando aquí Lina Vargas es cómo son esos contextos complejos a los que nos estamos refiriendo. Y creo que eso nos puede ayudar también a ilustrar eso que tú estás proponiendo en este momento, y es cuando hablamos de tal vez afinar nuestra capacidad de diagnóstico y tener más elementos para ver con otros ojos el contexto actual de la pandemia, también es, pues, cómo hacemos, de qué estamos hablando cuando hablamos de contextos complejos y cuáles son como esas características que podemos tener. Le quiero pedir a la gente unos minuticos más, nos vamos a pasar unos minuticos, pues porque la llegada de Juan Pablo un poquito tarde y porque aquí todavía tenemos algunas preguntas que no quisiéramos dejar en el tintero. Entonces nos vamos a ir unos minutos más de las 6:30. Entendemos los que se tengan que retirar, pero si hay algunos que se nos pueden acompañar un poquito más, son bienvenidos. Entonces te doy la palabra, Juan Pablo, otra vez. Pues yo quisiera también escuchar a mis compañeros, pero estoy de acuerdo contigo que creo que ese es el punto clave. Y para nosotros, cuando presentamos estas ideas en un contexto académico, es tal vez lo más difícil, es cómo utilizamos estos conceptos tan abstractos y se los entregamos a la gente para que los vea. Para mí, contexto complejo no solo es el COVID, hay muchas cosas mucho más sencillas que en sí mismo son un contexto complejo. Un ejemplo
muy de la Universidad de los Andes, pero muy explicativo de eso, es el cambio demográfico que ha tenido la universidad a partir de las políticas que ha tomado el gobierno nacional, ¿cierto? De democratizar un poco el acceso a la educación superior privada para estudiantes de bajos ingresos. Eso en sí mismo, que es una muy buena iniciativa de política pública, desde mi punto de vista personal, más allá de las implicaciones económicas o de análisis que vayan al caso, está bien intencionada, tiene un impacto en la Universidad de los Andes como sistema gigantesco y a medida que va pasando el tiempo vemos eso mucho más. ¿Por qué? Porque la Universidad de los Andes está acostumbrada a una serie de lealtades y de agendas muy concretas, X, independientemente de cuáles esas sean. Un tipo de estudiantes, más tal vez, digamos, en un momento, tal vez hace 25 años, no sé, me estoy inventando para hacer el ejemplo muy ilustrativo, un grupo de estudiantes que pertenecen a ciertas clases sociales, a ciertos intereses políticos, económicos o a cierta visión del país. Y cuando eso se expande, el sistema se agranda un poco más, hay un montón de aprendizaje que se tiene que generar alrededor de eso, que tiene que ser productivo, pero que tiene que ser productivo a través de discusiones complejas, porque son valores que antes no tenían espacio en un sistema como la Universidad de los Andes. Y eso se ha visto a lo largo y ancho de todas las universidades privadas del país que hacen parte de este tipo de iniciativas del gobierno central. Yo creo que, claro, el COVID es como el extremo de esto, porque el nivel de incertidumbre es muchísimo más alto. Pero si pensamos en un estudiante becado que viene de Quibdó por primera vez a la ciudad de Bogotá en una buseta, a vivir en el centro, ¿cierto? A tener clases y lecturas en inglés cuando no está preparado, digamos, o el sistema de educación pública en muchos casos no lo preparó para enfrentarse a este tipo de contexto. ¿Qué es lo que tiene que aprender la Universidad de los Andes primero como sistema? ¿Y qué es lo que tienen que aprender las personas que usualmente hacen parte de ese sistema para no acabar o no destruir esa oportunidad de valor y de crecimiento colectivo que hay con involucrar gente que antes no hacía parte de ese sistema? Digamos, todo esto para decir que la noción de complejidad es muy extensa, es muy extensa y podemos irnos, tratamos de no hacerlo nunca en los espacios académicos, pero a maneras ilustrativas podemos irnos a lo que puede ser un segundo matrimonio con hijos, ¿cierto? Con hijos de primer matrimonio. O sea, eso es un cambio sistémico muy potente que realmente hace muy complejo y requiere demasiado aprendizaje de todas las partes. Entonces, la complejidad es bastante extensa en cómo tú la puedes pintar y cómo tú la puedes entender. No sé si Héctor y Sebas tengan algo que decir sobre eso. Pues mira, yo quisiera agregar sobre la complejidad. Pues parte del elemento que trae la complejidad que está relacionado es la incertidumbre y es pararte en un lugar donde realmente no sé qué hacer, ¿no? Y ahí es donde cabe lo que tú estás diciendo de afinar el componente de diagnóstico que en los diferentes niveles del sistema, empezando por mí, siguiendo por mi sistema más cercano, siguiendo por el sistema más amplio, en fin, todo lo que de la manera en que yo pueda de alguna influenciar o influir, pues es útil y válido hacer ese diagnóstico. Entonces, la complejidad particularmente, como tú dices, dependiendo un poco de la situación, porque esas circunstancias de las que estás hablando, que me parecen válidas, y, tanto el tema de la universidad como el tema de un matrimonio, eso viene además a integrarse en las otras complejidades que estamos viviendo. O sea, alguno decía que lo que está pasando con esta pandemia es que están saliendo otros temas, el tema de violencia doméstica, el tema de la inequidad, están surgiendo como cuando la marea baja y la basura queda expuesta en el mar. Entonces, sí, volviendo y reforzando lo que tú dices, ese elemento de diagnóstico es uno de los énfasis que nosotros, o que toda la teoría o el marco del liderazgo adaptativo nos aporta para entender y estar mejor preparados para afrontar esa complejidad. Yo, yo quisiera rematar aquí en el tema de la complejidad diciendo, hay otras disciplinas que ya abordan la complejidad. Stephen Hawking, recuerdo, dijo hace no mucho tiempo que este era el siglo de la complejidad y la complejidad ya ha sido abordada desde la analítica y las matemáticas también. Dinámica de sistemas no es otra forma que aproximar la complejidad desde las ecuaciones. Y en últimas tiene que ver con
los problemas complejos, que en realidad son todos los verdaderos problemas, los importantes problemas de la vida real, pues tienen diferentes variables que los afectan. No es que me fracturé el brazo y listo, como decía yo ahorita, me ponen un yeso. No, la realidad es mucho más compleja. En la gran mayoría de los casos, la complejidad involucra tesis o frases que ambas son ciertas, pero son contrapuestas. Y quiero poner un ejemplo, el sistema de salud. Yo he leído de analistas muy serios, de la OSD, del BID, de los rankings más importantes que dicen el sistema de salud colombiano es de los más importantes y de los mejores de América. Y uno mira las cifras y sí, somos de los más sofisticados en términos del sistema, de lo que da el sistema de salud. Pero al mismo tiempo uno sabe que el sistema de salud colombiano sigue siendo, me disculpan el uso del lenguaje, paupérrimo, desastroso, inhumano en muchos casos. Entonces, y las dos verdades son ciertas y uno no puede decir que descartar una o la otra. Eso yo diría que es un ejemplo claro de complejidad, digamos la realidad que tiene un sistema para tener verdades contrapuestas y la capacidad, como decía ahorita Juan Pablo, de diagnóstico de nosotros para entender sistemas complejos es mucho más demandante de nosotros mismos. Tenemos que hacer un diagnóstico propio y un diagnóstico del sistema para ser capaz de abrazar esas dos visiones del sistema, por ejemplo, del sistema de salud, que claro, es extraordinario, ha hecho unos aumentos en cobertura enorme en los últimos 20 años, el post cubre cosas que en otros países no cubren, mucho mejor que Estados Unidos, etcétera, pero al mismo tiempo es desastroso y las personas que no tienen recursos, pues, mejor dicho, el sistema de salud los trata muy mal. Entonces, ambas verdades son ciertas. Y si no somos capaces de entender esas dos realidades e integrarlas, no estamos siendo capaces de abordar una situación o un problema complejo. Beatriz. Muchísimas gracias a los tres. Yo creo que es momento de ir cerrando. Ya nos hemos pasado 10 minutos. Sí, qué pena. Hay muchas preguntas, pero a mí me gustaría dejarles sugeridas para que ustedes cada uno se tome un tiempo de cierre un poco como para contarnos, puede ser su visión de cómo esta visión adaptativa nos sirve cada vez más y nos puede servir para interpretar un contexto tan complejo como la pandemia. Alguien hacía un comentario en nuestras redes sociales sobre si podemos hablar, o sea, si es muy agotador a veces hablar solo de la pandemia como ejemplo, y creo que Juan Pablo trajo el de la universidad como uno nuevo, pero en realidad lo que hicimos nosotros fue usar la pandemia como un vehículo que nos parece que es cercano a todos en este momento, pero evidentemente podemos hacer uso de estos recursos teóricos y muy prácticos, como lo traía Juan Pablo hace un momento, en otras circunstancias y en otras situaciones de la vida. Entonces les voy a pedir que cierren o sea, haciendo uso, digamos, del ejemplo que mejor les si logran integrar algo de esto, y es, uno, alguien habla de como las crisis de autoridad y confianza que tenemos en las figuras de liderazgo. Esta pregunta la trae Mariana Saldarriaga, y Diana Montoya nos dice que si en la discusión podríamos introducir la diferencia entre lo ético, lo moral y lo político, y de repente ahí pueden ustedes elaborar un cierre. Les voy a dar aquí un minutico a cada uno. Perdón ser tan fiera, pero pues ya estamos acabando y la gente ya se tiene que desconectar, entonces no queremos tampoco usar del tiempo de los que nos están viendo. No sé, Héctor, si quieres arrancar. Sí, yo voy a aprovechar y yo voy a hacer algo diferente y voy a tomar esta pregunta que alguien hizo sobre las generaciones. Me parece que si había alguna diferencia según la generación en cuanto a abordar los retos complejos. Yo sí creo que las generaciones, parte de la evolución de las sociedades es que las nuevas generaciones vengan mejor preparadas para abordar retos complejos que las anteriores, porque de por sí cada generación ha tenido que afrontar algunas situaciones que le han dado unos aprendizajes. Eso es un tema evolutivo, es decir, es Darwin aplicado. Entonces yo sí creo, para responderle a la persona, porque me parece además una pregunta muy bonita que no le habíamos abordado, pero sí creo que las nuevas generaciones siempre están mucho mejor preparadas para abordar las complejidades a medida que van evolucionando las sociedades. Y con eso quisiera dar la palabra a mis compañeros. Gracias, Beatriz. Eva, si quieres continuar Listo. tú. Héctor, que quería empezar complementando lo anterior, lo que decías de Darwin. Nosotros somos la única especie en la que el cambio tiene que hacerse de manera consciente. Las plantas, los animales no tienen que pensar para adaptarse. Y ellos se han adaptado y han sobrevivido gracias a que ese proceso biológico se da de manera automática. Nosotros, si queremos adaptarnos, si queremos adaptar los sistemas en que vivimos, nuestras sociedades, nuestras familias, tenemos que hacer una labor consciente. Y ahí esta teoría o este marco conceptual que diseñó este profesor de Harvard
para mí ha sido de las herramientas más poderosas para entender la realidad, entender los sistemas sociales desde mí mismo, hasta mi familia, hasta el país en general. Entonces, esta puedo decir que ha sido una herramienta muy poderosa para entender la realidad, puesto que el comportamiento de lo que hizo esta teoría es observar de manera sistemática el comportamiento de los seres humanos aquí, en China, en Estados Unidos, en cualquier parte. Y los que hemos tenido la oportunidad de enseñar este curso, sabemos que el comportamiento es exactamente el mismo. Las reacciones de las personas en las clases, en los talleres, son muy similares. Entonces, esta, en efecto, es una herramienta muy poderosa para entender la realidad. Sí, yo cerraría muy rápido haciendo eco a esas dos cosas. A mí una de las frases tal vez que más me gustan de toda esta teoría y que tratamos siempre de incluirla en nuestras discusiones con los estudiantes es que esta es una teoría que es conservadora y progresista a la vez, porque solamente para avanzar tiene uno que conservar la mayoría de lo que siempre le ha servido a la humanidad. Y uno puede poner en un marco una discusión como el cambio climático para eso. O sea, hay dos maneras de ver eso. Una es esta generación, como un poco interpretaba Héctor en su respuesta, está llamada a solucionar el cambio climático, que es un desastre que le dejó su generación, digamos, inmediatamente anterior. Pero como bien lo decía Héctor también, pues ellos estaban tratando de entender un problema distinto, que era el desarrollo económico o el desarrollo social, ¿cierto? Que en ese sentido, digamos, o desde ese lente, ha avanzado muchísimo gracias a todas las inversiones que han desgastado mucho los procesos naturales de regeneración de la Tierra. Entonces, ¿cuál es la invitación concreta de esto? Si uno se para simplemente en hay que hacer una patada completa al tablero y volvernos a inventar todo, no nos va a quedar nada. Y lo que nosotros, y en lo que yo creo profundamente, y tal vez el aprendizaje más grande que esto me ha dado a mí, es que la mejor manera de ser progresista y de trabajar para que las sociedades avancen es entender de manera muy clara qué es lo que merece la pena conservar. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer acá. Y eso es lo que nosotros tratamos de enseñarle a la gente a través de herramientas concretas de diagnóstico para entender mejor la situación y entender mejor qué es lo que para cada una de las facciones involucradas en un problema que tiene una visión distinta es importante. Porque muchas veces van a encontrar algo en común que les va a permitir gestionar esas pérdidas de, listo, yo ya no puedo comportarme como me comporto ahora, yo ya no puedo comer carne de la manera en la que comía ahora sin entender que eso era un problema. Como decía Sebastián, soy consciente de eso, soy consciente de que eso tiene un impacto en todo el sistema natural alrededor mío y tengo que aprender a tomar esa decisión en conciencia. Es un poco eso, yo creo que eso para mí, por lo menos desde el punto de vista diario, de cómo gestiono mi vida y cómo hago mi trabajo y cómo trato de transmitirle estas ideas a nuestros estudiantes, es tal vez uno de los conceptos más poderosos. Ven, ¿cómo lo conectas con el tema ético? El tema ético me parece interesante traerlo ahí lo que estás diciendo. Pues sobre todo esa distinción de ética y moral, yo no soy filósofo experto, pero hay una que tiende a ser muy personal y hay otra que tiende a ser muy colectiva, ¿cierto? Y por eso es que una se va ajustando y otra no. Ayer justo, y perdón por los ejemplos políticos, estábamos discutiendo la complejidad que tiene Joe Biden como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, porque es un tipo que es muy hábil haciendo esto que yo les acabo de decir. ¿Por qué? Porque es que él tenía una posición casi que ética que respondía a las necesidades morales que tenía Estados Unidos en ese momento, mucho más si uno hace un juicio a hoy, 2020, muy conservadoras y muy retrógradas y muy imposibles de perdonar, ¿cierto? En ese momento eran de avanzada, pero se ven hoy como completamente insuficientes. Entonces, si uno toma una foto de cualquier columna de opinión de Biden, y en Colombia es muy, muy común, ¿no? Sacar de contexto las cosas cuando es un país completamente distinto para atacar unas ideas. Entonces yo creo que hay una tensión muy grande entre ética y moral que uno mismo tiene que ir gestionando a medida que el mundo y la sociedad va avanzando. O sea, los juicios sobre, por ejemplo, vender animales vivos en una plaza de mercado son muy distintos hoy
que en febrero de 2020 o que en noviembre de 2019. Hoy nos parece una cosa completamente inaceptable cuando lleva 50 años, sino más, y cuando, como les decía antes, sacó a un montón de población en China de la pobreza y del hambre. ¿Cierto? Entonces, esto es un poco el nivel de complejidad que tiene esto, y yo creo que esa es una manera muy buena de armonizar esa tensión entre ética y moral y cómo se va flexibilizando igual a un nivel muy sistémico y muy como prolongado en el tiempo. Yo quisiera complementar eso que dice Juan Pablo y la pregunta de Héctor sobre la ética y la moral. En contextos complejos es inevitable que los seres humanos tengamos dilemas morales. El ejemplo más claro es el de la pandemia. Hoy este ingreso solidario, que son los 160.000 pesos que se le envían a las familias, pues son decisiones que tiene que tomar el mandatario de turno, y esas decisiones involucran literalmente cuántas familias en Colombia aguantan hambre y cuántas no aguantan hambre. ¿Y qué más quisiera que cualquier mandatario que no dar 160.000, sino 10 veces eso? Pero tiene un dilema moral que si hace eso y quiebra el país, posiblemente el sufrimiento de la sociedad va a ser mayor. Entonces, lo que yo digo es, en los sistemas complejos y en los problemas complejos, siempre va a haber dilemas morales y nunca va a haber respuesta adecuada o acción completamente adecuada por parte de nosotros. Entonces, tenemos que aprender a vivir en esa ambivalencia y a navegar esos dilemas morales que siempre vamos a tener. Muchísimas gracias a los tres. Creo que es un cierre que transmite además la visión que tiene el Centro de Liderazgo Público y la Escuela de Gobierno sobre el liderazgo y el ejercicio del liderazgo. Tal vez aquí algunos nos preguntaban sobre los líderes y yo aquí quisiera también retomar una filosofía que tenemos nosotros, y es que aquí todos somos líderes y que el tema es cómo lo ejercemos y cuándo ejercemos nuestro liderazgo dependiendo de las circunstancias. Y como lo estábamos diciendo ahora, si afinamos nuestra capacidad de diagnóstico, si somos capaces de entender mejor la circunstancia a la que nos enfrentamos y tenemos muy claro hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos de pronto movilizar un grupo, movilizar un equipo, movilizarnos nosotros, pues vamos a tener una capacidad y unas herramientas que utilizar, pero para eso muy importante afinar nuestro diagnóstico y adaptarnos a las transformaciones. Y de ahí que nosotros hemos visto esta pandemia como un laboratorio muy interesante de evidenciar con mucha claridad estas herramientas. Entonces a todos muchísimas gracias, a los asistentes que se han quedado ya todo este tiempo. Nos hacen diversas preguntas, de verdad nos hubiera encantado contestarlas todas, pero ya se dieron cuenta que es muy difícil porque además cuando uno se engancha al otro también, entonces es más complejo, pero nuevamente a ustedes tres, Juan Pablo, Héctor, Sebastián, mil gracias por el tiempo. A los participantes que han estado aquí muy interesados y nos han transmitido sus preguntas, pues muchísimas gracias. Aquí alguien nos pregunta que si tenemos cursos de posgrado. Sí, por supuesto, están bienvenidos a buscar nuestra oferta en la Escuela de Gobierno, no solo a través de la escuela directamente en nuestros programas formales, sino también a través de educación continua y nuestros programas de liderazgo y de otros temas que tenemos abiertos para ustedes. Así que ojalá nos encontremos no solo en el próximo webinar sobre liderazgo y otros temas, sino también en nuestros cursos ofrecidos en la Escuela de Gobierno. Nuevamente, muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, Beatriz. Gracias a ustedes. Gracias a todos, qué pena por llegar tarde. Chao. Gracias. Bueno, queremos agradecerles a ustedes también, a los panelistas y a Beatriz por su labor como moderadora en esta actividad. También agradecerle a todos los participantes por todas estas preguntas que nos enviaron. A través de Facebook Live también recibimos una serie de preguntas, así como por Webex también estuvimos recibiendo preguntas. A través del chat queremos contarles que estamos compartiendo unos enlaces. Un primer enlace es una encuesta que les pedimos vigenciar para que nos cuenten cómo les fue en esta experiencia. Su opinión es muy importante para todos nosotros, así que esperamos que puedan responderla. Adicional, también les estamos compartiendo un segundo enlace que es de la página de conferencias, de las conferencias que tenemos programadas, para que puedan entrar allí y conocer toda la programación de actividades como esta que tenemos organizada. Particularmente queremos contarles que la próxima semana y esta semana tendremos también webinars organizadas en conjunto con el Ministerio de Educación. El jueves, es decir, mañana martes 7 de julio, tendremos el webinar Inclusión y Equidad en la Educación, la primera parte, y la segunda parte será el 14 de julio. Así que los invitamos también a inscribirse en estas actividades gratuitas y participar en ellas. Esperamos poder contar con su participación. Nuevamente, muchas gracias a todos por su asistencia. Esta actividad fue grabada, así que les compartiremos más adelante el enlace para que puedan volver a vivir. Que tengan una feliz noche y nuevamente gracias. Gracias a ti. Que estén bien. Muchas gracias, hasta luego. A ustedes, chao. Gracias. Chao, buenas noches. Gracias. Buenas noches.